¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un rato antes, un rato después de la cena. Nos reunimos acá en mi taller para hablar, en fin, de nuestras tareas, nuestros oficios, cuestiones técnicas. Profesamos y defendemos la antigua escuela. Por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas y bueno, nada, le doy la bienvenida a los amigos nuevos que se vienen acercando al canal. Espero que el contenido sea de su agrado, les guste, se sientan cómodos. Pueden preguntar lo que quieran, me pueden localizar a través de Instagram, a través de Facebook, Siciliano en su taller, o Siciliano Ilacqua, aparezco yo, no hay demasiado verso. Me pueden dejar sus dudas en los comentarios. También quiero saludar a los amigos, bueno, a los amigos de siempre, Edgardo Rosso, Miguel, Leo, Cristino, Adriano, Adrián, Cobursa, 09 Michael, bueno, entre tantos otros que siempre por ahí me olvido de alguno y después me arrepiento, Nico, Santiago, gente que verdaderamente se toma el trabajo de ver los videos y después hacer una devolución de una altura maravillosa. Si me olvido de alguno, amigos, discúlpenme, ya los voy a mencionar, como por ejemplo al amigo Tito, que no recuerdo si lo mencioné, pero es un hombre que siempre está pendiente del canal y hace sus aportes, obviamente. Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de varias cosas, pero el eje del video, el eje de la charlita es este: llaves combinadas cricket. Muchas preguntas, muchas dudas, mucho chico entusiasta que ve este tipo de llaves y se enamora. Bueno, si me piden una definición rápida, les tengo que decir que es la mezcla de esto y esto. O sea, de una llave cricket con un tubo y una llave combinada. Para que vean que me tomé el trabajo. El tubo es de 13, la combinada es una Irimo de 13. Y bueno, esta cruza daría origen a esta Davison de 13 milímetros cricket combinada. Para que vean, la busqué de 3 octavos para que vean que la altura es similar. Así que bueno, nada. Primero que nada, vamos a hablar un poco de lo que es la llave. La llave no es una llave de fuerza, es una llave de velocidad, o sea que nos va a ayudar a arrimar o a alejar una tuerca, un bulón. Nos va a permitir, en caso que se pueda, dado que es un punto en contra, que por ahí su anatomía es un tanto grande, pero para esos lugares que uno puede ingresar una sola vez, dado que bueno, con una llave combinada, cada movimiento que uno quiere hacer, tiene que sacarla, volverla a poner, sacarla, volverla a poner, y por ahí a veces la llave cricket, por más chiquita que sea, no entra. En ese caso, este tipo de herramientas se transforma en un espectáculo. Ingresa la llave, queda en la tuerca, en el bulón, y uno va apretando o aflojando. Dado que bueno, para invertir el sentido de giro, en este tipo de llaves no hay más que dar la vuelta. Del lado de boca es una llave normal de 13, una boca normal de 13, es de la marca Davison y verdaderamente ha dado muy buen resultado. Les comento, el otro día estuve desarmando una parrilla en una camioneta Ducato, que bueno, tiene un bulón pasante bastante largo, cabeza hexagonal de 27, bueno, estábamos con mi amigo Jorge. Créanme que para aflojar ese bulón se necesitó un mango de fuerza, obviamente mucha fuerza, y el tubo de 27. Él estaba teniéndola del otro lado con una combinada de 27 y bueno, yo rompí el torque con el tubo, y una vez que eso sucedió, él con la combinada estriada de 27 se dio a la tarea de aflojar rápidamente. Por eso repito,
es una llave de velocidad, no de fuerza. Si hubiésemos intentado aflojar, como puede pasar, que uno viene con la inercia del trabajo, está bien, tenés que ser principiante, estar muy apurado, muy sin otra opción, y por ahí uno se cruza con una situación con ese torque. Y si hubiésemos querido utilizar esa llave para romper ese torque, créanme que lo único que hubiésemos roto es la llave. Nada. Es una cosa que sirve para hacer las cosas rápido, no para imprimir ni retirar torque. También vienen en cortas, medidas cortas. Observen la diferencia de largo, de la calidad Ruhlmann. Abro un paréntesis. Recomiendo esta calidad y esta calidad en este tipo de llaves. Ha dado muy buen resultado. Si bien no soy un tipo de que las usa con gran frecuencia, pues no soy un fanático de estas llaves, pero cuando se da la ocasión las utilizo. Primero, para poder hacer una toma de contacto y describirle a ustedes lo que yo interpreto de la llave. Y segundo, porque me agiliza algunas cuestiones. Como dije, la marca Ruhlmann va muy bien. Esta es la corta. Vienen en milímetros, como las que están viendo. Hasta 32 milímetros, acá adentro tiene que haber una Vaco. Créanme que es una llave imponente. Una llave cojuda, como diría el amigo Nico de los motores. Pero no he logrado usarla nunca, al menos del lado de la estría, porque no consigo una tuerca expuesta. Son para tuercas expuestas de 32 milímetros. O sea, la tengo, la he utilizado en algún caso, la llave de boca para decir usé la Vaco, pero no es la que se utiliza. No la he encontrado una función. Pero está acá dentro del taller y cuando la encuentre se las voy a mostrar. Esa vez que fui a la ferretería, las tenía en venta. Tenía la 32, la 28 y la 26. Creo que las trajeron, si no me equivoco, de la barata de Vaco. Bueno, yo obviamente compré, porque siempre tenía la duda de me meto, no me meto, me meto, no me meto. Compré lo que tenía que hacer, fui a hacer la reparación y me volví a comprar. Digo, bueno, vamos a empezar por la más chica, la 26. Ya la había vendido al taller que estaba, digamos, a 3 locales de la ferretería. Así que bueno, me quedó la 28, que me la trajo posteriormente, y la 32. La 32 y la 28 las tengo dando vuelta. Tengo también algunas que yo siempre digo que en este taller las cosas tienen vida, porque créanme que las estuve viendo y digo, voy a desarrollar el videíto, y cuando quiero desarrollar el videíto no las encuentro. O sea que digo que acá adentro hay duendes. Sí, bueno, los amigos ya van a pensar que estoy loco. Creo que muchos no se equivocan, pero acá adentro hay duendes. Las estuve viendo siempre. Y cuando quiero realizar el video, las dejo de ver. ¿De qué estoy hablando? Que doy vueltas y doy vueltas. Llaves estriadas, o sea, con estrías de los dos lados, crique. Que para un lado trabaja y para el otro lado trabaja la otra estría. Con una llavecita inversora, dado que, bueno, tiene una anatomía con un leve ángulo, o sea que no podríamos dar vuelta la llave para invertir el giro como en este caso. Es una especie de Z. Son una especie de Z muy delicada. Entonces, como llevan un sentido de trabajo, necesitamos tener para invertir el giro. En este tipo de llaves, obviamente, damos vuelta a la unidad y trabaja para un lado o trabaja para el otro. Estas llaves de Davison también se las recomiendo, ya que estamos, dado que tienen un ciclo útil con muy poco ángulo de giro. La verdad, trabajan muy bien, son llaves silenciosas. Lo mismo que, bueno, la Ruhlmann. Si me preguntan con cuál calidad de estas dos me quedo con Ruhlmann. Entre Davison y Ruhlmann,
Ruhlmann. Pero bueno, también así se incrementan los valores, ¿no? Obviamente. Hay una tercera calidad que yo tengo, y ya no hace falta que lo diga porque todos saben que soy bastante fanático, y es la Robust. No sé si lo mencioné, pero también vienen en pulgadas. O sea, hay llaves combinadas, estriadas en milímetros y en pulgadas. También están las llaves de 8 medidas, que vienen 4, 4, y tenemos 2 llaves, son las Baco. Estaba haciendo memorias y ya conté, reconté la historia de las llaves de 4 medidas cuando quise poner a punto el distribuidor de la Coupé Torino y no me entraba de ninguna manera, dado que bueno, uno la daba vuelta de un lado, tenía una medida, la daba vuelta del otro, tenía otra medida, la daba vuelta del otro lado y tenía otra medida, y la daba vuelta y tenía otra medida. ¿Qué pasaba con esas llaves? Que no entraban en ningún lado y salían un montón de plata. Yo de esas llaves, ya lo conté muchas veces, pero bueno, como dije, hay muchos amigos preguntando, dado que bueno, hay amigos nuevos en el canal, las regalé. Un vecino de al lado, cumpleaños, me invitó a su cumpleaños, venían con una hermosa cartuchera donde iban las 3 llaves, logrando así las 12 medidas. Bueno, ese estuche con las llaves venía dentro de una caja. Saqué las llaves, las puse dentro de la caja y se las regalé. Yo me quedé con el estuche. Es un estuche que pueden ver en alguno de los videos dentro de alguna de las cajas. No recuerdo si de service, de plomería o de electricidad. Ahí meto un elenco de llaves que me van a servir para trabajar. Pero llaves comunes, llaves de este tipo. En fin, todo esto que dije se puede resumir cuando pregunten qué es una llave combinada Crique. Les puedo decir que es la cruza perfecta entre una llave Crique con un tubo de la medida y una llave combinada. Esto se fusiona y queda esto. En fin, más o menos les di un panorama de qué se trata lo que es las llaves combinadas Crique. Estuve subiendo algunos videos cortitos, algunos shorts, como le llaman, o reels, o bueno, no sé cómo es el nombre, en Instagram se llama de una manera, acá, en mi casa, en YouTube, se llaman shorts, videos cortitos, que tenía, bueno, guardados en la galería del teléfono, y decidí, bueno, hacer un poco de lugar y los subí. Muchos me preguntaron acerca de un video que yo hice, que era la presentación de la culminación de la restauración de mi caja de herramientas antológicas. Quiero que sepan que hay mucho pedido de eso. Yo material de eso mucho no tengo. Tengo el proceso de desoxidación y eso, algunos videos chiquitos, cortitos. Pero bueno, ya pasó un año aproximadamente de esa tarea, así que tengo ganas de bajar la caja, la tengo en el tallercito, bajar la caja, abrirla nuevamente y describir cada una de las unidades como se hizo en aquel momento. Video para lo que era el canal en ese momento, muy comentado, muy visto. Era un canal de 200 suscriptores, yo me di a la tarea de, bueno, justo estaba en medio de la restauración, la desoxidación, la puesta en valor, digamos, de esas herramientas, que también conté la historia. No la cuento ahora porque muchos amigos ya lo saben, y si hago el video que estoy prometiendo, muchos amigos ya también la van a conocer, así que adelantarles algo es medio al divino botón. Pero bueno, prometo que voy a hacer un video de la caja mitológica con la puesta en valor de las herramientas. Los pongo en contexto porque seguramente suba algún que otro videíto del proceso de desoxidación, y bueno, algunos amigos van a decir, de golpe te creció la barba, de golpe te creció el pelo, o apareciste pelado, y no, les comento cómo es el sistema. Después, bueno, algunos amigos me tiran de la oreja
porque dicen que sigo subiendo videos de instalaciones de la empresa de purificadores. Todos saben a qué me refiero. Bueno, de ese tema lo único que puedo decir es que estamos en judiciales. No quedó otra que hacer una demanda. Ayer estuve con mi abogado, que se está ocupando del tema. Así que bueno, cuando ya esté todo más o menos, que el abogado me diga ingresó la demanda en el juzgado, yo les voy a contar qué pasó con esa gente. Videos voy a seguir subiendo por dos razones, porque más allá de que todos sean iguales, porque hay tres tipos de equipo que yo instalaba, que uno era bajo mesada, otro por ósmosis inversa, que iba debajo de la mesada generalmente, y otro sobre mesada. No recuerdo si dije el sobre mesada primero, pero bueno, uno era una especie de jarrita que se conectaba directamente a la grifería, que había que hacerlo con mucha... tratar de hacerlo prolijo, con precintos, que bueno, que quede elegante. El segundo tipo era el bajo mesada, que venía por ahí en dos etapas. Una tenía un cartucho de polifosfato y otra un filtro de carbono activado, donde en una le sacaba las partículas de sarro y en otra le ingresaba moléculas de carbono activado, y bueno, se purificaba de alguna que otra manera. También había cartuchos de filtración común. Y como dije, estaba el otro equipo de ósmosis inversa, que sí, ese ya eran tres carcasas, un tanque hidroneumático, había que perforar la mesada. En todo lo que iba bajo mesada, claro, pues ya me estoy metiendo en el tema, había que perforar la mesada, sea mármol, que es un riesgo. Los amigos que me estén escuchando, quiero que sepan que las mesadas de mármol no se agujerean tan fácil. Es un trabajo que si se hacía mal, el que pagaba las consecuencias era yo. Si se hacía bien, el que se llevaba los laureles era la empresa. Así que bueno, nada. Después, bueno, como les dije, había que poner el equipo sobre mesada, que era el denominado jarrita, que en una época no compraban la manguera correspondiente. Primero que tenía que ser atóxica, tenía que reunir dos condiciones mínimas y básicas. Una, que sea tóxica, y dos, que sea flexible. Bueno, en la época de la pandemia no había donde comprar manguera, no sé. Logramos reunir una sola condición, que sea atóxica. Pero la manguera era un látigo, o sea, movían el pico de la grifería y se venía el equipo para acá, para allá, para acá, para allá. No pudiendo yo hacer demasiado, dado que, bueno, la rigidez de la manguera era la que regía ese movimiento. Donde, bueno, algunos clientes lo interpretaron, otros no, otros despotricaron, otros, bueno. Fueron etapas que se fueron sucediendo y nada. Se ha renegado. ¿Y a qué vengo con todo esto? Porque suelo irme por las ramas, ustedes ya me conocen. Que si bien eran videos que en todo se ve más o menos lo mismo, y ahí vamos 5 minutos para atrás en esta charlita. Si bien eran videos que eran todo lo mismo, instalación de equipos sobre mesada, bajo mesada, ósmosis inversa, o no nos olvidemos de lo equipos de instalación en industria, o sea, purificación de agua para industria, ya sea porque la gente fabricaba cerveza, ya sea porque necesitaban humidificar determinado volumen de ambiente para hidratar, por ejemplo, una textil. Bueno, ahí había que trabajar y trabajar en serio. Nada, al margen, subo esos videos primero porque, bueno, son míos. Segundo, para refrescarle a esas personas que yo fui quien hice esas instalaciones, más allá que ya el abogado se va a ocupar, obviamente. Pero bueno, los subo, los hice, porque me quedo dando vueltas siempre lo mismo. Los hice por pedido de las empresarias, que me pedían que de cada instalación haga un video porque necesitaban saber si se había realizado la instalación, si se había realizado el service, en fin,
a mí me sirvió para mostrarles, contarles a ustedes cómo funciona un poco lo que es la purificación del agua, si uno se lo toma en serio, ¿no? Con por ahí equipos, no voy a hablar de la calidad de los equipos, que eran buenos. En sí, nada. Como dije, muchachos, llave de velocidad, no llave de fuerza. De este lado, una llave de boca común, calidad Davison, es buena, va bien. Calidad Ruhlmann, en esta o en cualquier unidad, Ruhlmann es buena. Robust, bueno, capaz que hace un poquito más de ruido, pero no es que sea una llave ruidosa. Tiene un ciclo de trabajo a más ángulos que las anteriores, entonces se escucha más. Pero en este canal bancamos a Robust. Esta, para el amigo que me preguntaba, cuando hoy hice una descripción de 4 o 5 llaves Crique en castre 3/8, sí, es una Blackjack. Y bueno, nada, amigos, llegamos al final de esta charlita. Espero haberlos entretenido. No quería dejar pasar el día sin hacerla. Mandarles un saludo, un abrazo a la distancia, los amigos de siempre, mi querido amigo Daniel de Balcarce, espero que estés bien. Bueno, los amigos que ya nombré. Y la bienvenida a todos los que se vienen acercando. Mientras más seamos, mejor. Y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, el canal está abierto. Acá no hay libretos, acá no hay guión. Si hay furcios, si hay errores, si por ahí dije una palabra que no me di cuenta y yo seguí, háganmela saber, puede pasar. Pero no altera el contenido. Generalmente se arriba bien a la idea de lo que uno quiere llegar. Sí, y le respondo por último a un amigo que me estaba escribiendo: Tano, vos subiste algo de una Daytona. Sí, estamos restaurando una Daytona 400 Yamaha, motor 2 tiempos. Es un cohete a la luna, muchachos, eso. Es una moto de carrera. Ya la voy a mostrar, la voy a probar, vamos a hacer toma de contacto, pero gatilla como loco. Quedó de 10. Así que les mando un saludo. Nos vemos en otro video, en otra charlita de Siciliano en su taller.